Bueno, ahí tenemos el inicio del transformador. Se le dieron las vueltas, llegamos a las 90 vueltas, le sacamos una salida. Ahí vamos a hacer una conexión eléctrica. Ahora, aquí esto depende de la habilidad. Por eso nuestros transformadores son tan confiables. Hola mi gente, un día más con ustedes. Muchas gracias por sacar de tu tiempo para reproducir este material. Muy feliz y complacido de compartir mi conocimiento con ustedes. Quédate hasta el final porque vamos a hablar sobre cómo fabricar un transformador para inversor precisamente detallado, paso por paso. Así que no te lo pierdas. Cualquier tipo de transformador, al final de este video vas a tener la capacidad de construirlo. Esto es un aporte para todo el sector del mundo de los inversores, pero muy especial para aquellas personas que viven en países donde no venden un transformador de inversor como tal, donde no se encuentran materiales como las chapas, o sea, las láminas nuevas para hacer un transformador, y el método que realmente hay que utilizar es el reciclado, desarmar un transformador con otra utilidad, hacer unos cálculos y un bobinado nuevo para su transformador. Así que si tú estás en uno de esos países donde no tiene la facilidad de comprar un transformador ya hecho para inversor, entonces este material es sumamente importante para ti. Para acá, para nosotros en República Dominicana, no es costo efectivo hacer un transformador, a menos que no tenga características especiales, porque nosotros tenemos la facilidad de comprarlo nuevo. Antes de continuar, quiero pedirte que por favor, si este contenido es de tu agrado, te suscribas, le des un like y actives las notificaciones para que puedas seguir viendo más contenido de esto mediante a una notificación que te va a mandar YouTube para que lo veas primero. También comparte este material con personas que tú sepas que le puedan sacar mucho provecho para que nos ayude a nosotros a crecer en esta comunidad. También recuerda que tenemos la plataforma celtronelectronic.com, una plataforma hecha y diseñada para técnicos, donde podrás consultar, cotizar, conocer todos nuestro inventario, todos nuestros productos en línea. Puedes realizar tu pedido. Nosotros hacemos envío, por lo menos hasta el momento, en toda América. Tenemos envío disponible. En este continente tenemos envío disponible. Solo escríbenos a los números de contacto si necesitas adquirir cualquiera de nuestros productos. Y si lo hacemos a nivel internacional, en el continente americano, también lo hacemos de forma nacional, en toda la cobertura nacional de República Dominicana. Por último, antes de continuar con el material que está siendo esperado por muchas personas, porque nadie te da los detalles total de cómo hacer un transformador. Agradezco a las personas que nos han apoyado con el proyecto Celtron. El proyecto Celtron ya tiene 9 años funcionando. El proyecto Celtron, que es la tarjeta de inversores Celtron Z3 con la que inició. Te voy a poner estas imágenes. También tenemos estos productos, aparte de la Celtron. También tenemos otros productos, aparte de la Celtron Z3, que se han venido desarrollando durante estos 9 años. Todos estos productos cuentan con una experiencia de 25 años de investigación y desarrollo de nuestra parte. Así que, sin más, vamos con el contenido de este video. Bueno, mi gente, este es el transformador que vamos a fabricar con esta capacidad de 1.5 kilos a 12 voltios para un inversor de 110. Vamos a llamarle a este lado de la bobina de voltaje bajo y a este lado bobina del voltaje alto. ¿Por qué no le llamamos primario o secundario? ¿Por qué? Porque se supone que en un transformador el voltaje, el devanado primario es donde entra el voltaje y el secundario es por donde sale el voltaje. En el tema de los transformadores es subjetivo. En el tema de los transformadores para inversores, perdón, es subjetivo. ¿Por qué? Porque los
transformadores para inversores. En el momento que están como inversor, este es el devanador donde entra el voltaje y por aquí sale. Pero en el momento que está en modo carga, por aquí entra el voltaje y sale por la bobina baja. O sea, entonces, para evitar confusiones, vamos a llamarle bobina del voltaje bajo y bobina del voltaje alto. Esto es un transformador simétrico. ¿Por qué simétrico? Porque esta bobina de extremo a extremo está formada por un voltaje de 24 voltios con una toma central de 12 voltios. O sea, de un extremo al centro hay 12 voltios y del centro al otro extremo hay 12 voltios. 12 voltios que deben de ser exactos, precisos. No puede tener ni medio ni un voltio por encima para que sea completamente simétrico. Este transformador trabaja excelentemente con la tarjeta EconoFácil porque la tarjeta EconoFácil está diseñada y concebida para este tipo de utilidad con un transformador simétrico y para esa capacidad de 1.5 kilos. Aquí tenemos la bobina del voltaje alto, donde este es el inicio de la bobina. Aquí te voy a presentar un diagrama eléctrico de este transformador. Este es el inicio de la bobina, donde tenemos una salida en la misma bobina. O sea, la bobina comienza aquí y termina en este terminal. Pero tiene una salida de 90 voltios. O sea, que de aquí a aquí sacamos 90 voltios. En ocasiones que es de mi preferencia, sacamos 80 voltios, pero el estándar, hablando del estándar, como lo hace cualquier fabricante de transformadores para inversores aquí en nuestro país, es de 90 voltios. O sea, comienza en 0, 90, y aquí termina en 150 voltios. 0 a 150, de 0 a 90 voltios, según como se ve aquí en el esquema eléctrico. ¿Qué hay que tomar en cuenta para bobinar un transformador? Eh, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Para ello, hemos desarmado un núcleo con las características acorazadas, o sea, con su lámina en forma de E y una lámina en forma de I, donde tenemos que conocer la sección del núcleo. ¿Cómo sacamos la sección del núcleo? Muy fácil, tomando esta medida de aquí a aquí, que la vamos a llamar base. Esta medida la vamos a tomar, que es la base, y vamos a tomar esta medida y la vamos a llamar altura. Esta medida es el conjunto de láminas. Ahí están todas las láminas conjuntas y esta medida, que es la base, más por esta medida, que es la altura, nos va a dar una sección. Y en base a la sección del núcleo es que van a surgir todos los cálculos para hacer la bobina que aquí tenemos. Entonces, vamos a la pantalla del computador para que veamos cómo obtenemos o podemos realizar los cálculos. Bien, mi gente, aquí estamos en la pantalla del computador. Vamos a rellenar esta plantilla, que se la voy a dejar en la descripción de este video, pero al igual le voy a detallar todas las fórmulas y con la plantilla podrán hacerlo de forma manual, si así lo desean, en su casa. Esta plantilla tiene una serie de abreviaturas donde están descritas lo que quiera dejar dicho cada uno en la parte de las leyendas. Pueden hacer una captura de pantalla si quieren, pero también la pueden descargar. Este es el diagrama eléctrico de lo que vamos a hacer en este transformador. Entonces, vamos a tomar la medida, los datos que necesitamos. La base, vamos a medir la base. La base es el centro de la E. Este centro de aquí. Esta es la base. Entonces, como aquí se nos hace imposible tomar esa medida, porque nos lo impide el carrete, vamos a medir una pata de la E y cuando obtengamos esa medida, si la multiplicamos por 2, la suma de esas dos medidas nos da el valor de la medida del centro. Tenemos un calibrador, vamos a tomar la medida. Con la mayor precisión posible.
Aquí tenemos 22.5 milímetros. 22.5 más 22.5 tendríamos un total de 45 milímetros. Pero como es en centímetros que estamos tomando los datos, serían 4.5 centímetros. Ponemos 4.5 centímetros. Entonces, según vamos rellenando los datos, se va poniendo la unidad que corresponde. Entonces, la unidad de medida correspondiente. Entonces, vamos a medir ahora la altura. La altura equivale a la cantidad total de láminas que tenemos. La cantidad total de láminas del núcleo vendría siendo 85.7 milímetros. Pero el estándar del núcleo son 85 milímetros. Vamos a regirnos por los 85 milímetros en este caso. Entonces, 85 milímetros equivale a 8.5 centímetros. Le doy enter y me puso la CM de forma automática. Con esta información ya que tenemos de la medida, podemos conseguir la superficie del núcleo y podemos conseguir el número de espira voltio por voltio. Quieres al dicho, cuánta espira, cuántas vueltas tenemos que darle para conseguir un voltio. Entonces, la superficie es igual a la base por la altura. La base es 4.5 centímetros por la altura de 8.5 centímetros. Tenemos un resultado de 38.3 centímetros al cuadrado. Entonces, vamos a encontrar la potencia. La potencia es igual a la superficie al cuadrado. Es igual a 38.3 centímetros al cuadrado por 38.3 centímetros al cuadrado equivale a 1463 watts. Entonces, ya teniendo esta información, podemos encontrar el número de espiravoltio. El número de espiravoltio es la cantidad de vueltas que tenemos que darle para obtener un voltio. Bien. El número de espiravoltio es igual a 37.54 entre la superficie, que la superficie es 38.3 centímetros al cuadrado. Entonces, 37.54 es una constante que por razones de tiempo no te la podemos explicar en este video, pero si tú sigues nuestro contenido, te lo vamos a explicar en el futuro. Así que si no te has registrado, regístrate, regala un like y activa las notificaciones. También te pedimos que compartas este material con personas que tú sepas que le vayan a sacar provecho. Entonces, seguimos calculando. 37.54 entre 38.3 centímetros cuadrados es igual a 0.98 vueltas por voltio. O sea, cada vez que demos 0.98 vueltas, vamos a obtener un voltio. Entonces, tomando en cuenta que vamos a hacer este tipo de núcleo y tenemos aquí el diagrama eléctrico, vemos que el neutro, aquí en el transformador y en el diagrama eléctrico, lo estoy marcando con el cursor, esta es la coincidencia. Del neutro al segunda línea hay 90 voltios y a la tercera línea del neutro, a esta tercera línea, hay 150 voltios. Aquí vemos el diagrama eléctrico. Para saber cuántas vueltas necesitamos hacer del neutro al TAD 90, entonces vamos a rellenar aquí. Voltaje del primario 1, que son 90, enter, y vamos a ver la fórmula. Número de espira del primario 1 es igual al voltaje del primario 1 por el número de espiravoltios, que son 0.98. Entonces tenemos 90 por 0.98 igual a 88.33 vueltas. Ya tenemos cuántas vueltas tenemos que darle de aquí a aquí. Arrancamos con este como inicio. Le damos 88.33 vueltas. Sacamos una salida, que si la vemos en la pantalla del cursor es esta. Y continuamos para darle las vueltas necesarias desde este punto del TAD de 90. Vemos la computadora y lo vemos en el transformador
hasta el tal de 150 necesitamos 60 voltios más. Vamos a ver cuántas vueltas tenemos que darle para conseguir esos 60 voltios más. Entonces, aquí vamos a poner 60 voltios y vamos a ver la fórmula. Número de espira del primario 2 es igual al voltaje del primario 2 por número de espira voltio. Son 60 voltios por 0.98 es igual a 58.89 vueltas más. De aquí, delta de 90 a delta de 150, 58.89 vueltas más. Entonces, en los secundarios o en el secundario tenemos 12 voltios más 12 voltios. Para saber el número de espira del secundario 1, colocamos aquí 12 voltios, enter, y analizamos la fórmula. El número de espira del secundario 1 es igual al voltaje del secundario 1 por el número de espira voltios, que son 12 voltios por 0.98 igual a 11.78 vueltas. Debemos dar 11.78 vueltas para obtener 12 voltios. 11.78 vueltas desde este punto hasta el centro en el transformador, viendo aquí el transformador. Ahora vamos desde el centro hasta el otro punto donde termina la bobina, o sea, desde el centro hasta el otro punto son 12 voltios más, se repite. Bueno, para saber el voltaje del secundario 2 se repite, son 12 voltios más. Vamos a analizar la fórmula. Voltaje del secundario 2 por número de espiravoltios es igual a 12 por 0.98 igual a 11.78 vueltas más. Entonces, esos son los datos que necesitamos para poder hacer el bobinado. Ahora vamos a ampliar la pantalla para concluir los datos que necesitamos con relación al calibre de alambre. Bien, aquí tenemos la pantalla completa. Este es el archivo completo que ustedes pueden descargar. Esta es la tabla de la corriente que soporta cada conductor magneto barnizado. Entonces, para ello necesitamos desarrollar esta fórmula. La corriente IP significa corriente del primario. Aquí lo pueden buscar. Amperes del primario. Es lo mismo. Es igual a la potencia, que la tenemos aquí arriba, la buscamos en el principio, sobre el voltaje del primario. ¿Cuál es el voltaje del primario? 1 más el voltaje del primario 2. La suma de estos dos. Aquí estamos haciendo una sola bobina. Como que dice, porque nosotros solamente sacamos una derivación y continuamos. Entonces, ¿cuál es el voltaje total? La suma de esos dos, 150 voltios. Entonces, la potencia son 1463. Cuando lo dividimos, tenemos que por esa salida vamos a tener una corriente teórica de 9.75 amperes. Entonces, buscamos el alambre equivalente en la tabla, en la segunda columna, aquí, en esa columna, con el amperaje equivalente. Entonces aquí tenemos 10 amperes, el próximo es 8.3, vamos a quedarnos con el de 10.5 amperes, que es un calibre número 13. Aquí ya en el primario tenemos un resultado para un calibre número 13. Entonces, la corriente, vamos a trabajar con la corriente del secundario, y S, corriente del secundario, y S, los amperes del secundario, lo mismo, es igual a la potencia, que ya la tenemos, sobre voltaje del secundario 1 más el voltaje del secundario 2. Entonces, esa suma de esos dos voltajes es igual a 24 y la potencia, que son 1463, entre 24, tenemos 60.96 amperes. Buscamos en la tabla, en la columna de la corriente, el que nos equivale, el que tenemos 53 que está por debajo y tenemos 63. En teoría, deberíamos de elegir el de 66 amperes, que es el alambre número 5. Yendo de nuevo aquí al transformador, vemos
que no nos cabe porque el alambre sería más grueso y no vamos a tener el suficiente espacio con este núcleo. Entonces, nosotros lo que hacemos es que en la práctica real le ponemos el calibre anterior, que es el número 6. Viendo aquí que ya tenemos todos los datos necesarios, antes de ir a la fábrica, le voy a explicar lo siguiente. A modo de conveniencia, nosotros en la fábrica redondeamos estos números 88.33 vueltas, los redondeamos a 90 vueltas, 58.89 a 60 vueltas y 11.78 los redondeamos a 12 vueltas. Esto lo utilizamos en este tipo de núcleo específicamente porque no podemos darle 11.78 vueltas. Vamos a redondear hacia arriba porque está por encima del punto 5. Entonces, como ya vamos a redondear eso hacia arriba, continuamos redondeando a conveniencia lo del primer tap de 90 y lo del segundo tap para tener cierta mayor de precisión. Esto no es necesario. En este caso podríamos dar 88 vueltas y en este caso podríamos dar 59 vueltas, pero así tenemos una estandarización y lo hace un poco más fácil para el operador en la fábrica. Lo mínimo que podemos darle a un núcleo es media vuelta. Si tenemos el núcleo aquí, una vuelta completa, media vuelta sería terminando el conductor de este lado. Pero eso es lo mínimo que podemos darle, media vuelta. Vamos al taller de fabricación. Recuerda que puedes descargar esto, que te lo voy a dejar en la descripción del video. Otra cosa, mi gente, es que ya con esta información ustedes pueden fabricar cualquier tipo de transformador. No tiene que ser específicamente para inversores. Cualquier tipo de bobina extra que ustedes quieran ponerle ahí, ustedes solamente tienen que seguir añadiéndole líneas aquí y copiando la fórmula. Otros secundarios o otros primarios, como ustedes quieran. Cuantas bobinas ustedes quieran, ustedes pueden ir añadiéndola y modificándola. Tomando en cuenta, claro está, que el transformador tiene un límite en su espacio, en los espacios de la E, por donde pasan los alambres. O sea, que para poder tener ese rejuego hay que buscar un núcleo o unas láminas de más grande, aunque se consiga con menos altura la potencia deseada. O sea, uno tiene que rejugar con el tamaño de las láminas. Bien, mi gente, ahora sí, hasta aquí ha llegado la primera parte de este curso de fabricación de transformadores para inversores y cualquier tipo de transformador. Vamos a dejar este video hasta aquí. El próximo video vamos a estar en la fábrica, donde te voy a dejar el enlace de ese mismo material en la descripción de este video y en el primer comentario que va a estar fijado arriba. Así que no te quedes, salta de aquí para el otro video y nos vemos allá. Bye bye.